Aleluya, toda al Abba. Shalom a todos. Agradecimiento al Abba por este día, por la oportunidad. Mire, un día más, un tiempo más, toda al Abba. Eh, la invitación, ¿no? A mantenernos en tefilá, a mantenernos conectados con el Ruach al Abba para que podamos mirar, para que podamos oír, para que mientras estemos en esta tierra podamos recibir instrucción de parte de Él. Toda el Abba. Este día ya sabe a sí mismo, atentos a lo que dice la Escritura, atentos a comentar, a compartirse ideas más claras, toda el Abba. Mientras estemos con el corazón dando toda, vamos mirando también las diferentes traducciones, toda Él. Toda el Abba en el Adón Yahshua Hamashiach. Vamos a abrir la Escritura en el primer libro de Juan, el capítulo 5. Primer libro de Juan, capítulo 5. Ayer veíamos algunas cosas que nos es necesario revisar, ¿no? Todo mismo, como usted nos decía, incluso ayer mismo, vaya, lea en casa. Entonces, sí, está muy pendiente a hacer muchas cosas aquí. Total Abba, primer libro de Juan, capítulo 5, verso 1. Estamos congregados en el nombre de Yahshua Hamashiach. Amén. Todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach es nacido de Elohim. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos a leer la letra, ¿no? Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el ahavá o el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y este es el triunfo que ha vencido al mundo, nuestra emuná, nuestra seguridad. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahshua es el Ben Elohim? Ayer topábamos el tema en cuanto a la celebración que se acerca. La palabra Mikra Kodesh está traducida al español como convocaciones apartadas o santas convocaciones, pero sabemos que las palabras necesitamos ir limpiando, ¿no? Como apartadas convocaciones, Mikra Kodesh. Entonces, en el Adón, Yahshua Mashiach, venimos a participar de un holocausto, de una ofrenda, que ya no, por esa causa no hace falta estar haciendo más sacrificios. Pero la palabra Mikra, que está como convocación, también quiere decir en una de sus formas ensayo. Entonces lo que venimos haciendo año tras año es un ensayo hasta que alcancemos a ejecutar el holocausto de Yahshua en nuestras vidas. Es un ensayo, que el Abba nos ayude, que el Abba nos enseñe. Todavía hay cosas que necesitamos rectificar en la alabanza, en la tefila, en las clases del hebreo, en todo. Necesitamos ir creciendo. Entonces, Todal Abba se ha hecho la invitación para este 17, ¿no? Yom Teruah, que dice la Escritura. Como le dije, apartada convocación. En algún momento se hablaba acerca de que la palabra Rosh Hashanah es un título dado por nuestros hermanos mayores los judíos, ¿no? Pero que en la Escritura no aparece como tal. Entonces ahora en el capítulo 5 del primer libro de Juan, en el verso 1 dice, todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach. Aquí vemos algo enorme, todo aquel que cree que la salvación que el Abba da mostrada en el Hijo, no son tanto las fiestas que se acercan, como le digo, son en una de las formas para traducir, son ensayos. Aquí necesitamos nosotros, al participar de estas celebraciones,
necesitamos apropiarnos de lo que es Yahshua, de lo que es la salvación del Abba. Todo aquel que cree que Yahshua, la salvación del Abba, es el Mashiach, es el gobierno que se viene, es nacido de Elohim. La palabra Elohim es lo que en el español tenemos como Dios, ¿no? Una pésima traducción. Aquí dice, es nacido de Elohim. Elohim venimos aprendiendo cada vez que es del trato que el Abba tiene, o es la manera en que el Abba trabaja con la creación, con nosotros. Pero aquí esta palabra nacido también es regenerado. Entonces nosotros al meternos a ese trato, al ser regenerados, tenemos que comprender que el gobierno que se viene del Abba en el Adón, que la salvación que nos fue dada en el Adón, es necesario que la vayamos asimilando, que la vayamos mostrando. Como se decía hace un momento, necesitamos crecer en muchas cosas, que el Abba nos guarde, necesitamos crecer en muchas, muchas cosas, pero necesitamos crecer. Es por causa de eso mismo que hemos, total Abba, hemos alcanzado un nivel, pero no salimos de ahí, por causa de que todavía nos falta mucho por Abba guarde, por conocer, por sacrificar en nuestras vidas. Dice, es engendrado de Elohim, ¿no? Es nacido de Elohim, es regenerado. El trato, la forma en que el Abba trabaja, nos regenera, nos hace volver. Y todo aquel que ama al que engendró, aman también al que ha sido engendrado por él. La palabra amor o amar que aparece aquí en este caso es dar entrada, esto es hacer partícipe a alguien más, es dar cavidad, dar entrada. Entonces, mire, dice, y todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que da entrada, todo aquel que hace partícipe al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Le decía hace un momento que esto de engendrar o nacido es un regenerar. Entonces, cuando nos está hablando de amar, nos está hablando de dar entrada, es a eso, a que dar entrada no es solamente abrir nuestras bocas como por ahí se conoce hacer la oración de fe y ya. Dar entrada es permitir que esta enseñanza, esta instrucción vaya ingresando, pero no solo de una manera física, no solo leído, sino que se vaya haciendo vida dentro nuestro. Entonces ese dar entrada al que regenera es tratar de mirar esta escritura con otros ojos, tratar de saber que esto es solo la catapulta a la voluntad del Padre, del Abba. Es necesario mirar que solo aquí, de aquí partimos. Entonces dice, engendró también ama al que ha sido engendrado por él. La necesidad nuestra de ser regenerados es la que debe motivarnos a buscar más, ¿no? Verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim. Le decía hace un momento que la palabra amar o amor es dar entrada. Dice, en esto conocemos que damos entrada a los hijos de Elohim. Cuando se recibe instrucción, cuando se recibe enseñanza, cuando alguien está compartiendo, el dar cabida y no precisamente a la persona, sino a lo que el Abba está utilizando en ese momento, lo que el Abba está transmitiendo en ese momento a través de eso. Es dar cabida, es dar apertura y no solo oyéndolo, sino a la vez ampliándolo, a la vez indagándolo. No solo escuché y pasó, así dijeron y ahí quedó. Que el Abba nos permita dar esa apertura. Dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim. El trato del Abba a veces se da de muchas maneras. A veces por trabajos, a veces por enfermedades, circunstancias, es de muchas maneras que se presenta. La vida cotidiana como tiene usted, como tengo yo, todo lo que hay a diario. Aquí dice, cuando amamos a Elohim,
ahí entendemos. La Escritura dice que nos es necesario trabajar como para el Adón. La Escritura nos enseña a honrar a nuestros padres. La Escritura, sobre todo la congregación, ¿no? Al Abba mismo, la congregación nos enseña a honrar. Entonces aquí, cuando dice, cuando amamos a Elohim, Elohim una vez toda él vuelve a aparecer esta palabra, esta hermosa palabra. Elohim es la estructura, la organización. Como le digo, el trato del Abba a veces es difícil de comprender, pero nos es necesario amar, dar cabida a esa organización, como el Abba lo estableció, como lo puso él, no como nosotros queremos. Yo quisiera ganarme la lotería, yo quisiera irme de viaje, yo quisiera... Pero en el trato del Abba, ¿qué estará en ese plan? ¿Qué estará en esa organización? ¿Qué habrá para ese día establecido? Entonces, aquí nos hace ese llamado de dar cabida a Elohim, de dar entrada a ese trabajo, conociéndolo, clamando, volviéndonos, suplicando por la ayuda del Ruach, por la guía del Ruach, lo que conocemos como el Espíritu, lo que mal conocemos como el Espíritu. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Estos días aprendíamos, no hay tal mandamiento, y sí, eso que Abba guarda, eso es hermosísimo. No hay tal mandamiento, no hay tal precepto, no hay tal juicio, no hay tal decreto. No, lo que tenemos aquí para participar total Abba es el deseo, la voluntad del corazón del Abba, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere mostrar. No hay mandamiento, porque cuando se escucha mandamiento se escucha como que algo que te sujetas o te sujetas. No, es conocer la idea del Abba. Y esto nos hace llamado aquí, ¿no? Dice, cuando amamos a Elohim, el trato que Él tiene, cuando le damos cabida al trato que Él tiene y guardamos su voluntad y cuando protegemos, atesoramos su voluntad. Ahí dice mandamientos, ¿no? 5:3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Otra vez, parece que fuera repetitivo. No, dice, pues de esto es. Cuando nosotros comenzamos a hacer estas cosas o tratamos de hacer estas cosas de alguna manera, entra ese siguiente paso, pues de esto es. Ya no solo tiene la información. El otro día se hablaba de unas palabras y se decía, sí, muy bien, decía, pero tienes la información. No se tiene ya el triunfo, no se tiene ya la ganancia asegurada. No, se tiene una información para que en el momento adecuado sirva de respaldo, sirva de consejo, sirva de apoyo. Y lo mismo nos dice aquí, pues este es el Ahabá, amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, que guardemos el deseo de Él, la voluntad de Él, lo que dispuso a hacer Él. Y su voluntad no es gravosa. Cuando nosotros no tenemos bien clara la meta, cuando nosotros no entendemos que nos es necesario volver con el Abba, se va a hacer gravoso las reuniones, la alabanza, las tefilá, las clases. Se hace gravoso. Pero si nosotros, el Abba nos permite, nos ha permitido toda el buscar de eso, ahí no es gravoso, ahí se convierte en algo deleitoso, en algo, en una necesidad. Quiere el Abba que así se cumpla, ¿no? Verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Esta palabra es bastante profunda, esta parte dice, todo lo que es nacido. Nosotros, por más edad que ya tengamos o que ya no tengamos, por la cierta edad que tengamos, nos es necesario nacer. Aquí dice, todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. ¿Por qué vence? Porque esa oposición ya en algún momento entró dentro nuestro.
a veces por la música, a veces por los videojuegos, a veces por la televisión, series, tantas cosas, muchas cosas. Entonces, aquí nos habla de nacer, de tener esa oportunidad. Alguna vez aprendíamos, cada día que despertamos, que el Abba permite que despertemos, es una oportunidad, es un nacer de nuevo. Entonces aquí nos habla, ¿no? Todo lo que es nacido de Elohim. Claro, nacer cada día. Si hoy en la noche toda él podemos dormir y nos despertamos, tenemos un nacer, un nuevo comenzar, algo para rectificar, algo para parar, algo para dejar de lado. Que el Abba nos da esa nueva oportunidad. Y aquí dice, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Le decía que en algún tiempo de nuestra vida hemos dejado entrar una u otra cosa en nuestra mente, en nuestra cabeza, incluso en nuestro corazón. Pero el ir naciendo, el saber que cada día tenemos una oportunidad de instruirnos, de recibir algo, hace que vaya venciendo eso que ya dejamos entrar, que ya dejamos ingresar en nuestros sentidos. Pero ese reconocer, ese amor que decía aquí, ese darle entrada, dar cabida dentro nuestro Elohim, hace que eso se venza, se vaya, se pierda. O como dice la escritura mismo, se quede en un lugar pagando tributo, no siendo quien cobra, sino pagando. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y este es el triunfo que ha vencido al mundo, nuestra emuná. Este es el triunfo que ha vencido al mundo, nuestra emuná, así, o fe está ahí la palabra, ¿no? Pero la fe hemos aprendido toda el Abba que no solamente es mental, creer, pensar, hasta incluso hasta desear, no, la fe tiene que estar basada, la emuná tiene que ser una seguridad, es decir, que al momento que me pregunten o nos pregunten algo acerca de estas cosas, tener una seguridad al responder, tener una lucidez, una claridad al decir las cosas, no simplemente como una fe mental, como un pensar que se desvanece tan fácilmente. No, sino de esa manera que se tenga una propiedad de saber, de decir las cosas a las personas, para que se interesen, para que el Abba llegue a esas vidas, a esos corazones, si están en la voluntad de Él. Pero nos es necesario hacerlo de esa manera. Dice, y este es el triunfo que ha vencido al mundo. Y esto también veíamos algo en estos días. El mundo es uno de los enemigos del hombre o de los que está en contra del hombre. Uno, porque tenemos como adversario tenemos la carne, el mundo y el Hasatán, el adversario. Entonces, cuando hacemos de esta parte que venimos viendo, vencemos a uno, al mundo. Por eso le decía, no podemos tener eso de que ya está, sino cada día nacer, cada día aprovechar que ha sido dada una nueva oportunidad. Y verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim. Ya, esto es hermoso. Yahshua en sí es el Hijo de Elohim, como dice la letra, pero la salvación que fue dada en el Hijo, la muestra que nos fue dada, la estatura que fue dejada para nosotros. Ah, ese es el Hijo de Elohim. No dice el Hijo para salvación, dice es el Hijo de Elohim, es decir, ese es el que permite que se ingrese en ese orden, en esa organización, en esa estructura. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Nosotros tenemos mundo de una u otra manera dentro nuestro. Hemos dejado entrar, como le dije hace un momento, de diferentes maneras el mundo. A veces el gusto en el cabello,
en la barba, en las cejas, así, en diferentes cosas. Entonces, ahora nos está haciendo ver, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree. Hace un momento se hablaba de creer, se hablaba de tener esa propiedad para exponer estas cosas. No simplemente pensar, sino tener una propiedad que el Abba nos ayude, que seamos partícipes del Ruach, para que cuando nuestra boca se abra, sea no simplemente la letra muerta, sino lo que proviene del Abba, y eso entre en los corazones de las personas. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yahshua es el Ben Elohim, que Yahshua, que la salvación del Abba, que lo que se mostró en el Hijo, que la estatura que se dio en el Hijo, es el íntimo, el Ben, el Hijo, es el íntimo con el trato que Él ha preparado, con la estructura que Él tiene hecha. Aprendíamos hace un tiempo, el Abba mismo está como cabeza de esa estructura. Luego veíamos que estaba en un orden, ¿no? Los querubim, los serafín, los malachim, los ángeles, y ahí los ministros y el pueblo. Entonces quiere el Abba que esta parte que vemos aquí, sino aquel que cree que Yahshua es el Ben Elohim, entender que la salvación del Abba en la estatura que se dio es la única forma para subir esa organización. Al Kadosh de Israel le damos toda, al Melech Haolam le damos toda por este tiempo, por la oportunidad que nos es dada. La invitación hecha, ¿no? Primero el Abba, 8 de la mañana tenemos reunión de estudio, vamos, si el Abba nos permite, vamos. Y si no, compartamos por Facebook, atentos a las redes. Que el Abba nos guarde y nos dé braja en el Adón Yahshua HaMashiach. Shalom, Israel.